Hola a todos, hoy vamos a ver la asignación proporcional o afijación proporcional para el muestreo aleatorio estratificado. Aprenderemos a calcular el tamaño de muestra y sus estimadores, media, total, proporción y razón. La muestra de asignación o afijación proporcional es donde los tamaños de cada uno de los estratos dependen del peso o la proporción de cada estrato. Vamos a medir variables cuantitativas y variables cualitativas, con un ejemplo donde la unidad de investigación es la familia y tenemos una población de 355 familias con su respectivo marco muestral. Aquí tenemos la fórmula para calcular el tamaño de muestra para la variable ingresos. Lo primero que vamos a hacer es calcular los parámetros que componen la fórmula. El primer parámetro que tenemos es tamaño de la población, en este caso 355 familias. Ahora vamos a calcular el Z, parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. El nivel de confianza y el margen de error lo coloca el investigador bajo su criterio. ¿Cuál criterio? Con la precisión que él quiera al estudio. En este caso vamos a trabajar con una confianza del 95% y un margen de error del 5%. En esta tabla podemos ver que para un nivel de confianza del 95% el Z es igual a 1,96. ¿De dónde sale esta tabla? Esta tabla sale de la distribución normal. Ahora necesitamos calcular la varianza y el promedio. ¿Qué hacemos si no conocemos la varianza y la media? Esto debe salir de un censo, de investigaciones pasadas o de encuestas piloto. En nuestro caso vamos a trabajar una encuesta piloto. Bajo criterio del investigador se dice que se va a escoger el 4% de la población para esa muestra piloto. En este caso va a ser 0,04 por 355 y eso nos va a dar 14 familias. Ese es el tamaño de muestra piloto. Bueno, ahora vamos a calcular W, que es la proporción de unidades en cada estrato. Tenemos 3 estratos. Este es el tamaño de la población de cada uno de los estratos. En el estrato 1 tenemos 162 familias, en el 2 132 y en el 3 61 para un total de 355 familias. Para calcular esta proporción en cada estrato debemos dividir la población del estrato sobre el total de la población, como lo tenemos acá. Para el estrato 1 vemos que el peso o la proporción de ese estrato es 46%. Ahora corremos esto para los demás estratos. Aquí tenemos la proporción de cada uno de los estratos, el peso de cada estrato. Y aquí vemos el cálculo detallado para el estrato 1. Ahora vamos a calcular la muestra de asignación proporcional piloto para cada uno de los estratos. Como tenemos una muestra piloto de 14 familias, esa debemos repartirla entre los 3 estratos. Acá tenemos la fórmula. Vemos que lo que está entre paréntesis es igual o es lo mismo que W. Y ese W lo vamos a multiplicar por el tamaño de muestra. Y el W para el estrato 1 pues va a ser 162, que es su población, sobre 355. Y eso multiplicado por 14. Al hacer esta operación vemos que eso nos da 6,39. Ahora lo vamos a hacer acá en el Excel. Multiplicamos este W, que es 46, por el tamaño de muestra, que es 14. Y eso lo corremos para cada uno de los estratos. Ahí ya tenemos la muestra proporcional para cada estrato. Ahora vamos a redondear estos valores. Aquí ya tenemos el tamaño de muestra piloto para cada uno de los estratos. Bueno, como ya sabemos cuántas familias debemos seleccionar de cada estrato, en el estrato 1, 7, en el estrato 2, 5 y en el estrato 3, 3. Esa selección la hicimos por medio de números aleatorios, aleatorio entre. Fuimos a la base del estrato 1, que va a ser 162 familias. Por medio de números aleatorios seleccionamos 7 familias. Y a esas 7 familias le preguntamos su ingreso. Lo mismo hicimos para el estrato 2 y lo mismo hicimos para el estrato 3. Ahora vamos a calcular el promedio y la varianza para cada uno de los estratos. Aquí tenemos la fórmula de promedio y acá tenemos la fórmula de varianza. Este cálculo lo vamos a hacer en Excel. Entonces le pedimos el promedio, que va a ser este valor para el estrato 1, y luego le pedimos la varianza, que va a ser este valor para el estrato 1. Lo mismo hacemos para cada uno de los estratos. Y ahora el promedio y la varianza que acabamos de calcular la traemos a esta tabla. Bueno, ahora vamos a calcular la estimación del salario promedio. Esta es la fórmula.
debemos multiplicar el peso de cada estrato, en este caso 46% para el estrato 1, por el promedio de los ingresos para el estrato 1, que lo calculamos acá. Y esa misma operación la hacemos para el estrato 2 y para el estrato 3. Los valores los tenemos acá en esta tabla, el promedio y acá el peso W. Y esa estimación del salario promedio es este valor. Este promedio lo calculamos para poder calcular el error. Para calcular el error vamos a coger el margen de error que nos dio el investigador, que en este caso es 5%, y lo vamos a multiplicar por el promedio, la estimación del promedio que acabamos de calcular. Y eso nos va a dar este valor. Bueno, ya tenemos estos tres parámetros y los podemos ir reemplazando en esta parte de la fórmula. Vemos que esto que está dentro de este paréntesis es igual a lo que está acá también. Y eso lo vamos a calcular con el W de cada estrato y la varianza de cada uno de los estratos. Para eso vamos a multiplicar el W del estrato 1, que es 46%, por su varianza, que la encontramos en esta tabla que ya calculamos. Lo mismo hacemos para el estrato 2 y luego para el estrato 3. Y esto de aquí va a ser igual a esto de acá. Hacemos toda esta operación y eso nos va a dar 26. El tamaño de muestra es de 26 familias. Ahora necesitamos repartir esas 26 familias en los tres estratos de manera proporcional. Bueno, acá tenemos la fórmula detallada, entonces lo que tenemos dentro del paréntesis va a ser el W1, que va a ser 46%, y eso lo vamos a multiplicar por el tamaño de la muestra, que es 26, y eso nos da 12 para el estrato 1, va a ser el tamaño de muestra para el estrato 1. Si lo calculamos acá, vemos que multiplicamos este 46 por 26, y eso lo corremos para cada uno de los estratos. Y aquí tenemos el tamaño de muestra para cada uno de los estratos. Y este tamaño de muestra es de asignación proporcional porque él depende del peso de cada uno de los estratos, del W. Ya calculamos el tamaño de muestra, ahora vamos a calcular los estimadores. Para que el cálculo de estos estimadores sea más práctico y sencillo, vamos a usar un tamaño de muestra de 36 familias. Repartidas de forma proporcional en cada estrato de esta manera. Para el estrato 1 vemos que tenemos 17 familias. Estas 17 familias las seleccionamos de manera aleatoria con la función aleatoria entre en una población de 162 familias para el estrato 1. Y a esas 17 familias le preguntamos su ingreso. Luego le calculamos el promedio de los ingresos y la varianza de los ingresos. Eso lo calculamos de esta manera en Excel. Y esta sería la varianza. Esto mismo debemos realizarlo para cada uno de los estratos. Seleccionar su tamaño de muestra y calcular el promedio y la varianza. Después de calcular el promedio y la varianza para cada estrato, lo registramos en esta tabla. Bueno, ahora sí vamos a poder estimar el salario promedio para la población de 355 familias. Y eso lo vamos a hacer multiplicando el peso, o sea el W de cada estrato por su promedio del salario. Para el estrato 1 tenemos que sería 46% por el promedio del salario de ese estrato. Lo mismo hacemos para el estrato 2 y para el estrato 3. Y esta sería la estimación promedio de los ingresos para la población de 355 familias. Ahora vamos a hacer la estimación del total de los ingresos para esa población. Para eso debemos multiplicar el tamaño de la población, que es 355, por la estimación promedio de los ingresos para esa población, que la acabamos de calcular. Y eso nos va a dar este valor. O sea que este valor es la estimación de ingresos totales para una población de 355 familias. Es muy recomendable calcular para cada uno de los estimadores su intervalo de confianza. En este caso, aquí tenemos el intervalo de confianza para cada estimador. Eso quiere decir que este ingreso promedio va a estar entre este valor inferior y este valor superior para un intervalo de confianza. De la misma manera se interpreta el intervalo de confianza de este estimador. Bueno, aquí les dejo las fórmulas con las cuales se calcularon estos intervalos de confianza. Aquí tenemos una T.
¿Por qué una T? Porque el tamaño de muestra es pequeño. Si el tamaño de muestra fuera grande, deberíamos usar una Z que viene de la normal. Para calcular este T necesitamos los grados de libertad, que son calculados de esta manera, utilizando los tamaños de cada estrato y el estrato. Un sigma de 0,05, ya que el intervalo de confianza es del 95%. Con estos valores vamos a una tabla de la TestStudent y nos va a dar este valor ST. Este valor lo vamos a reemplazar acá. Este valor de acá va a ser la estimación del salario promedio que calculamos hace un momento. Esta N va a ser el tamaño de la población, que es 355. Y esta sumatoria la vamos a calcular con los datos de los 3 estratos. Debe hacerse 3 veces con cada uno de los datos de cada estrato, la muestra y la varianza. Para el total tenemos que esto es el total que calculamos hace un momento. Estaría la T y esto se calcula con los datos de los 3 estratos como lo vimos ahorita. En la descripción del video te dejo mis redes sociales por si quieres seguirlas. Si te gustó la información presentada en este video, dale me gusta. Y si quieres saber más de análisis de datos, suscríbete al canal.